El siguiente proyecto es Deconstruyendo el capacitismo en la danza y lo presenta el doctor José Ramón Marcos Martínez. Hola, muy buenos días y gracias a la organización por invitarme y gracias a todos los que nos estáis viendo hoy. Para mí es un placer estar aquí. Es un proyecto, quiero empezar diciendo que se estrena en junio, entonces no tengo material audiovisual para mostrar, pero antes de deconstruir vamos a construir y me gustaría también contarles de dónde viene el antecedente de este proyecto. Bueno, lo primero que me gustaría empezar por decir es ¿qué es el capacitismo? Porque a priori el capacitismo es un concepto que nos puede decir qué somos capaces de hacer y qué no somos capaces de hacer, pero lo importante es saber quién nos dice lo que somos capaces o no de hacer. Miguel Hernández nos dice que es un concepto fundamental para la discusión de la construcción en el imaginario social de los prejuicios, estigmas discriminatorios que se han materializado en obstáculos estructurales que enfrentan a las personas con discapacidad para acceder a los derechos y oportunidades. Pensando en este concepto, ¿qué podemos derivar del mismo? Que crea, en primer lugar, una discriminación, en segundo lugar, una estigmatización y, lo que es todavía peor y todavía peor en estos tiempos, una invisibilización de ciertos colectivos sociales. Antes de seguir, y como el tiempo apremia, me gustaría que pensasen muy rápidamente, 30 segundos, en algo que la sociedad o alguna persona les ha dicho que son capaces de hacer y algo que les han dicho que no son capaces de hacer. Tienen 30 segundos. Muy bien, pues seguimos. Y en todo esto, ¿cómo se relaciona el capacitismo con la danza? Pues déjenme decirles que yo estoy súper convencido que la danza es un lenguaje que se inventó desde los principios del ser humano como un sistema base de comunicación, pero que fuimos los propios seres humanos cuando, sobre todo a partir del siglo XIII en Europa, empezamos a extracodificarla, las desvinculamos de este origen de comunicación que, como más o menos se viene estudiando, en el siglo XIX se intentó romper gracias a la danza moderna y que creó nuevos lenguajes y metodologías más accesibles a todos los seres humanos que fueron además reforzadas, sobre todo a partir del siglo XX, cuando estos colectivos que no eran capaces de acceder a la vida social quisieron demostrar que tenían voz en la participación activa en la sociedad hasta llegar a, por ejemplo, la máxima representación que para mí es en el campo donde llevo trabajando desde 2014, la danza inclusiva. Entonces, ahora me gustaría jugar a un juego, no sé si han visto la película Quiereme si te atreves, de Jean Samuel, donde se juega a capaz o incapaz. Entonces, vamos a ver qué ocurre con la danza y el capacitismo ahora mismo en España. En el campo educativo, donde podemos observar que la danza se ha transformado, en donde se han creado numerosas metodologías accesibles a todas las personas, nos encontramos en que la enseñanza de régimen general todavía no está incluida dentro de los planes de estudio. Y lo que es todavía más preocupante, los estudios superiores vinculados directamente a la danza, la mayoría de los planes de estudios no contemplan la danza accesible y universal o estas metodologías en los planes de estudio. En segundo lugar, en la enseñanza de régimen especial impartida en los conservatorios y las escuelas de música y danza, tanto en el grado elemental y medio como en el superior, en primer lugar no cuentan con alumnos con diversidad funcional, cosa que no ocurre en muchos conservatorios de música donde ya hay proyectos longevos desde los años 2000, y en las enseñanzas de grado superior, al igual que ocurre en los estudios superiores, todavía no existen contenidos que permitan dar una visibilidad a estas metodologías. Y las formas de ocio, puesto que el juego es un factor fundamental en la educación, todavía vemos que la mayoría de actividades que se plantean como ocio en el sistema de la danza vienen siendo la danza clásica o la danza española, pero no encontramos, por ejemplo, una oferta de danza educativa en la mayoría de colegios en nuestro país. Por tanto, la danza es capaz de ser una herramienta educativa a través de metodologías accesibles y desarrollar habilidades humanas en los seres humanos desde la infancia, pero en nuestro país es incapaz de fomentar su práctica y consumo desde la infancia y adaptarse al alumnado con diversidad funcional concretamente en los centros de enseñanza de régimen especial. En el campo social, como
hemos visto y además, como han podido ver durante estos días, se desarrollan numerosas actividades donde la danza se quita de este capacitismo y donde se convierte en una herramienta de transformación social. Pero ¿qué ocurre? Que los estigmas derivados del modelo médico impiden que todavía personas con diversidad funcional puedan incluirse dentro de los procesos ordinarios de la vida social. Y los estigmas asociados a la danza, como pueden ser este elitismo de yo no practico danza porque no sé qué es la danza, la sectorización de quién puede bailar o no y el desconocimiento generalizado que viene por parte de la educación, impiden que muchas personas que podrían y que estarían deseosas de participar en estos proyectos lo hagan. Y por tanto, la danza es capaz de crear vínculos sociales a través de procesos dancísticos, fomentar la diversidad en procesos vitales y potenciar metodologías inclusivas y accesibles. Pero es incapaz de tener un impacto sustancial en la sociedad debido a la falta de candidaturas destinadas a estos proyectos, debido a que la mayoría de veces se da mucha prioridad a procesos de creación artística y no tanto a procesos de investigación social, una falta de continuidad y un desconocimiento generalizado en base muchas veces a los estigmas. Y por último, en el campo artístico, vemos que la mayoría de arte inclusivo, en términos educativos, viene dado a través de instituciones dedicadas a este campo, que, como además hemos podido ver durante estos días, desarrollan unas labores extraordinarias. Pero no debemos olvidar que estos centros educativos donde se imparte la enseñanza de régimen especial, donde está enmarcada la danza, son centros públicos y el derecho a la educación está reconocido en la Constitución. La profesionalización. Todos y todas sabemos que la profesionalización de los artistas y las compañías en este país es muy costosa, pero qué decir además en las compañías inclusivas que además se tienen que enfrentar a estos estigmas que los obliga a estar prácticamente en circuitos escénicos ligados únicamente al campo de la inclusión social, que les impiden todavía más desarrollar una labor profesional. Y en último lugar, el acceso cultural, que aunque está reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos desde 1948, déjenme decirles que todavía hay una falta de medios físicos y virtuales, sobre todo ahora en este tiempo la virtualidad es fundamental, para que todas las personas podamos disfrutar plenamente de este derecho de acceso a la cultura. Por tanto, en el campo artístico, la danza es capaz de transformar la creación y metodología escénica a través de procesos accesibles y universales y fomentar la inclusión social, pero es incapaz de desarrollar formaciones continuas en instituciones públicas y desarrollar una actividad profesional plena. Por tanto, las conclusiones son que los estigmas, los procesos y las metodologías no accesibles y la falta de compromiso, en primer lugar personal, porque todos y todas deberíamos ser el cambio que queremos ver, y por último lugar institucional, generan este capacitismo que impide a muchas personas participar activamente en procesos dancísticos. Entonces, ¿cómo deconstruimos el capacitismo en la danza? Pues Mahatma Gandhi dijo una frase que es que la paz no puede ser el fin, la paz tiene que ser un camino, y es lo mismo que ocurre con la diversidad. Yo empecé a pensar en muchos de los proyectos donde yo había trabajado, donde el fin era presentar la diversidad al público, y yo pensé, ¿qué ocurre si yo la diversidad la planteo desde el principio como el medio y no como el fin? Porque seguramente este proceso se va a enriquecer de una manera mucho más abierta. Y entonces, algo que esta fotografía, que puede ser muy fácil a ver, es el trabajo hormiga, yo también pensé, ¿por qué no trabajar de una manera hormiga a través de instituciones y crear alianzas estables que permitan a estos procesos, finalmente, cuando el proceso acabe, repensar otras nuevas maneras de hacer florecer este proyecto? Y entonces, ahora es donde viene la parte más anecdótica. Y además, hablando de desplazamientos y tránsitos, yo llevaba 11 años sin estar en mi casa, yo soy de Albacete, muchísimo tiempo, y por temas de la pandemia pasé allí 4 meses. Y yo estaba haciendo un seminario en Latinoamérica, y en ese momento pensé, ¿por qué estoy en Latinoamérica y estando aquí en Albacete yo no me presento e intento hacer algo de todo lo que he dicho y de todo lo que he trabajado y en algo que he estado trabajando en una tesis doctoral durante 4 años? Así que decidí coger uno de los proyectos piloto que planteé y presentarlo al Cultural Albacete y me dieron un sí. Fue maravilloso para mí y a partir de ahí el proyecto ha ido reestructurándose. Entonces, la primera parte de este proyecto es una parte de preparación y difusión. Y cuando digo preparación y difusión no es en temas de producto. Hace 3 semanas estuve en la Escuela de Arte, por ejemplo, dando diversos talleres de danza
para acercar el proyecto al público y para que la gente entre en contacto con él, puesto que el proyecto va a estar abierto cualquier parte del proyecto va a estar abierta completamente a público, para que las personas se identifiquen y se relacionen también con los procesos artísticos, no únicamente desde el punto de vista escénico de me siento a ver algo que me están ofertando, sino qué ocurre cuando yo veo un proceso de transición escénica, que es la segunda parte del proyecto, que es la formación en danza e inclusión de manera teórico-práctica, y el desarrollo de un proyecto comunitario entre una inclusión social de Albacete y el conservatorio y alumnos y profesorado del conservatorio. Por último, para fomentar esta contratación y la desestigmatización de las compañías inclusivas, se llevará a cabo un festival de arte e inclusión donde se presentará el proyecto y donde además se invitarán a compañías inclusivas o a proyectos similares, que ya además, gracias a una presentación que tuve hace 2 semanas, ya estamos haciendo una alianza también con Castilla y León. Y por último, se hará una evaluación para, lo primero, ver los aspectos que han funcionado, los que no han funcionado, pero lo más importante, de qué manera podemos implantar este proyecto a nivel regional para que no quede ahí y para que no muera. Porque creo que una de las cosas más importantes que debemos pensar son proyectos a largo plazo, proyectos que duren, proyectos que vivan y proyectos que generen voz y pensamiento a largo plazo, porque yo creo que al final lo más bonito es plantar una semilla para que florezca. Y como no tengo material audiovisual, porque como les he dicho, el proyecto será en junio, me gustaría decirles 2 cosas, por eso les he pedido 30 segundos, que a mí me dijeron que yo era incapaz de hacer. A mí me dijeron que nunca iba a ser un buen bailarín porque había empezado demasiado tarde y que si no podía resolver un problema de matemáticas no llegaría a nada de los estudios. Pero alguien me dijo que era capaz de bailar cualquier cosa si sonaba la música y que tenía la capacidad de soñar más grande que había visto nunca. Así que yo me gustaría decirles, por último, que Winnie le pregunta a Piglet, ¿qué día es hoy? Y Piglet le dice, es hoy. Y Pooh dice, mi día favorito. Así que yo espero que a partir de hoy y a partir de siempre empecemos a pensar en que sea nuestro día favorito, para pensar en una sociedad más diversa, en procesos artísticos inclusivos y accesibles a todas las personas, y que todos estos capacitismos o no capacitismos que nos han ido dando, ya sea la sociedad o ya sea incluso nosotros y nosotras mismos, nos los desquitemos y empecemos a crear fortalezas, alianzas y, lo más importante, tejidos estables, culturales, que permitan ver el día de mañana lo que queremos ver hoy. Muchas gracias.